Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección, gracias por acompañarnos. Ya estamos en marzo. El repaso de la lección para esta semana es la lección número 10, correspondiente para el día 5 de marzo del 2016. El título de la lección, Pablo y la rebelión. Para dar inicio, vamos a hacerlo mediante una oración. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, te damos las gracias por tus bondades y por el privilegio que nos da de repasar esta lección. Te suplicamos que sea con nosotros, que unja nuestros labios y que esta lección pueda ser de provecho tanto para nosotros como para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. En tu nombre comenzamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo para memorizar dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15:54. Así es. En esto vamos a repasar el tema del gran conflicto en los escritos de Pablo esta semana en relación a la iglesia, también a la salvación y a la victoria en Cristo y sus seguidores, incluyendo, como dice el versículo, la victoria sobre la muerte. Algo también que vamos a ver que en esta lucha entre el bien y el mal, los cristianos no luchan solamente con Satanás como individuo, sino también luchan en forma corporativa. Es una de las cosas que nosotros vamos a ver en el repaso de la lección de esta semana. Así que, ¿por qué no comenzamos? ¿Correcto? La primera lección la lección del domingo, habla sobre Adán y Jesús. ¿Cuál es la relación que hay entre ambos? De hecho, Adán y Jesús son los que tienen el centro de este gran conflicto. La historia empieza con Adán. Adán fue el primer hombre terrenal. Adán perdió, Adán cometió un error, hizo lo que no debía de hacer. La advertencia que se le hizo, él no la atendió. Y gracias a esa decisión que él tomó, todos hemos ido pagando las consecuencias de su pecado. Pero sin embargo, con Jesús tenemos la promesa que se le dio a Adán. Y Jesús es el ser celestial, que fue el cual vino y murió y venció la muerte. A Adán se le dijo que si comía de ese árbol iba a morir. Y Jesús vino y venció la muerte. Él cumplió los requisitos de ese enviado. Entonces la relación es prácticamente es el mismo mensaje. No hay otro mensaje, no hay un Nuevo Testamento, simplemente lo que hay es el mismo mensaje explicado, el mismo mensaje aplicado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Podríamos decir en este momento, bueno, gracias a los del Antiguo Testamento porque ellos tenían la ley para salvarse. Pero eso no es cierto. La misma Biblia explica de cuál era la función de la ley y cuál era la función de Jesucristo. Imagínate que el conflicto comenzó con Adán porque él desobedeció un mandato. Al desobedecer un mandato, todos tenemos parte en esa decisión. Podríamos decir ahorita, ¿qué tengo que ver yo con Adán? Podríamos decir lo mismo, ¿qué tengo que ver yo con Cristo? Pero nosotros estamos adquiriendo los beneficios de Cristo, a pesar que también estamos pagando las consecuencias de Adán. Se ha hecho justicia con la humanidad. Eso es algo muy, muy maravilloso. ¿Qué función hace la ley? La ley determina qué es pecado, pero el único que salva es Cristo. Así es que los que estuvieron en su tiempo en la ley, que lo que más enfatiza
es del pueblo de Israel, el pueblo israelita, ellos no se salvaban por seguir la ley. Ellos son salvos, los que decidieron no pecar, son salvos por la gracia de Cristo. En eso es la conexión que hay entre Adán y entre Jesucristo. A mí me gusta también explicarlo desde el término, desde el punto de vista médico, ¿no? Por ejemplo, tú dices que en Adán cayó, ¿verdad? Eso lo condujo a cometer pecado, al caer, al desobedecer a Dios. Y como resultado fue la muerte, porque la Biblia, o sea, Dios fue claro cuando dijo que el día que él desobedeciera iba a morir. Entonces, luego, después de la muerte, que él murió, eso fue transmitido a todo el mundo. O sea, en medicina se ve lo mismo. En medicina, por ejemplo, yo heredo no solamente el color de los ojos de mis padres, el color de mi piel, el pelo de mis padres, sino heredo también los rasgos de carácter. O sea, toda la información que mis padres tienen en sus células, no importa si son en células cerebrales, donde sea, yo heredo toda esa información. Entonces, si Adán fue el primer hombre creado y toda esta información estaba allí, o sea, la del pecado, la de la muerte, estaba en él, pues toda esa información fue transmitiéndose de generación en generación. Ahora entendemos por qué cuando dice la Biblia que en Adán todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como tú dices, alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a revertir todo este proceso, a Él morir, pero resucitar. La lección del lunes nos habla de un tema bien importante. Dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, de que nosotros somos templo de Dios. Y en esto muchos creen que esto es una metáfora que la Biblia usa o Pablo usa. Pero como médico, yo he visto que esto es real. Cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque lo es. Yo he visto en resonancia magnética, en tomografía axial computarizada, cómo partes internas del cuerpo semejan esas mismas características que lo hacía el santuario. Igual. Esa copia que, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que hiciera, que era una fotocopia, por así decirlo, una réplica del santuario celestial, es lo mismo que yo he visto en este tipo de estudio. Y yo no voy a hablar sobre esto, porque nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos varios temas. Uno de ellos es, ellos están modificando nuestro ADN. Es una serie que estamos haciendo que explica esto detalle por detalle y enseña todas estas partes y todas estas imágenes. También en una conferencia que nosotros dimos el verano pasado en New York, y tratamos un tema que habla sobre el estrés, sobre el sueño y su importancia y cómo se va destruyendo estas estructuras que asemejan el santuario. Algo que me llama la atención de la lección es que Pablo utiliza o continúa este punto en cuanto al templo de Dios, refiriéndose a nosotros y a la iglesia, para describir precisamente esta estructura, la iglesia, como un edificio y como un todo, y como el fundamento sobre el cual está basado, pues, tú sabes, toda esta estructura religiosa y también Jesús Cristo. Y dice, y lo quisiera leer aquí, lo que dice la lección, los que siguen, o sea, los que siguen a Jesús como el fundamento
de este cuerpo. Los que siguen tienen que ser cuidadosos acerca de qué clase de material usan. El juicio venidero distinguirá entre los materiales de construcción inferiores y los adecuados. Cuando la lección está hablando de material, ¿qué tipo de material uno tiene que ser cuidadoso en utilizar en la construcción de este cuerpo? Se está refiriendo en qué material de construcción nosotros estamos utilizando para construir nuestros caracteres. En esto, yo recuerdo una historia que escuché de un señor que le mandó a construir una casa a su yerno. Entonces, el yerno era ingeniero y comenzó a construir la casa. Entonces él dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a utilizar tal material, porque así si utilizo, no importa cuánto él me esté pagando, él le dio una buena cantidad de dinero para construir la casa. Pero él dijo, yo me voy a ahorrar algo de este dinero. O sea, además de lo que le estaba pagando, él se iba a ahorrar algo. Así que él utilizó material de mala calidad para construir la casa. Y claro está, le sobró bastante dinero. Cuando finalmente terminó la construcción y le puso los llavines a la puerta, la cerradura y todo, fue donde su suegro y le dijo, mira, la casa está terminada, bella Ernesto, preciosa la casa. Pero había utilizado material de mala calidad. Así que fue y le entregó la llave al suegro. El suegro le devolvió la llave y le dijo, esta casa te mandé a que la construyera a tu gusto, porque se la iba a regalar a ti y a mi hija. Es tu casa. Imagínate tú, Ernesto, la sorpresa de este hombre y el chasco. Y eso es lo que nos está diciendo el escritor de la lección aquí, que nosotros en el juicio venidero vamos a dar cuenta de qué tipo de material nosotros estamos utilizando en la construcción de esta casa que somos nosotros. Y si en algo yo tengo, o sea, estoy de acuerdo con la lección con el escritor de la lección de este trimestre, es que él dice que el tema principal de Pablo no es en cuanto a salud. Y aunque yo no estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que más bien el Pablo está refiriéndose al cuerpo como un todo, a la parte física, a la parte mental y a la parte espiritual. Pero si en algo yo estoy de acuerdo es que él dice de que cuando Pablo dice de que Dios destruirá a todo el que destruye este cuerpo, no se refiere a cuestión de que Dios va a destruir cuando tú violas los principios de salud, cuando tú no comes bien y tú traes enfermedades sobre tu cuerpo, porque Dios no le manda cáncer a nadie. Nosotros nos traemos estas enfermedades a nosotros mismos por el estilo de vida que nosotros llevamos. Fíjate que había una persona que me comentaba, me decía, dijo una expresión un tanto desagradable, refiriéndose a su cuerpo, diciendo de que porque él tenía ese tipo de cuerpo, él pecaba. Estaba culpando a su cuerpo, que por su cuerpo él pecaba. Pero la misma Biblia nos habla de que nosotros somos seres complejos. Nosotros nos alimentamos con nuestros ojos, nos alimentamos con nuestros oídos, nos alimentamos con nuestra boca. De todo eso nosotros nos llenamos y vamos formando una construcción de quienes nosotros somos. Las cosas que nosotros leemos, las cosas que nosotros buscamos. Dice la palabra de Dios que nos dio el entendimiento para que sepamos distinguir qué es bueno y qué es malo. Entonces, Pablo habla de la salud mental. Sin embargo, él habla de la salud mental. Y eso da el paréntesis para involucrar la otra parte. Si nosotros por ejemplo, si nuestro cuerpo no importara absolutamente para nada, si solo él está hablando realmente de la iglesia,
¿qué tiene que ver nuestra salud mental, nuestra manera de comportarnos en relación a todo eso? Es porque los cuerpos normalmente son complejos. Un cuerpo no tiene una sola unidad. Y él lo explica muy bien cuando habla de las diferentes partes que tiene un cuerpo. Estas mismas partes son tan complejas que tú le puedes aplicar, por ejemplo, a la iglesia, le puedes aplicar como un cuerpo, que puedes traerlo también el mismo mensaje lo puedes aplicar a tu cuerpo específicamente. Entonces, es bien complejo y lo puedes entender de esa manera también. Y fíjate que en 1 Corintios 6, 15 hasta el 20, él aquí está hablando de lecciones morales, hablando de esa parte mental que tú estabas diciendo. Por ejemplo, el versículo 15 de 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces nosotros vemos aquí como él comienza a decir de que, o sea, en diferentes partes de nuestro cuerpo o las diferentes áreas que nos conforman a nosotros podemos destruir, tú sabes, esta unidad que somos nosotros. Inclusive la lección habla y hace una comparación entre 1 Corintios 13, 12 al 15 con Mateo 7, 24 al 27, donde tú ves que se habla en ambos casos. Tanto Pablo en Corintio como en Mateo hablan de los materiales usados en la construcción refiriéndose al carácter. Por ejemplo, allí en 1 Corintios 13, 12 dice sobre el fundamento que nosotros vamos a edificar, si es en oro, si en plata, si en piedra preciosa, si en madero, si en ana, si en heno o en hojarasca. O sea, de todas esas cosas que nosotros utilicemos, hablando de cosas preciosas o de valores que nosotros construyamos nuestro carácter, o de hojarasca, o sea, de cosas débiles o malas que nosotros construyamos nuestro carácter, nuestra mente, algún día nosotros vamos a darle cuenta a Dios de eso. Inclusive allí en Mateo habla de los 2 cimientos, de aquellas personas que construyeron sobre la roca, sobre fundamentos firmes, y cuando construyeron sobre, tú sabes, arena, o sea, tierra débil. Hay una parte de la palabra también que dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Exactamente. Así que es importante de el tipo de cosas que nosotros amueblemos nuestro cuerpo, porque inclusive la lección del martes habla de que somos un cuerpo, hablando de la iglesia. Hablando de fíjate que prácticamente están enlazados. A mí se me vino una pregunta y yo creo que sí es muy importante, ¿no? Para poder entender esta parte. Casi la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, nos enfocamos a que la parte más importante es la parte que dirige. La parte, podríamos decir, la cabeza. Todo el mundo quiere ser cabeza. Y por ahí una expresión que dice es que tú tienes que ser cabeza y no cola. Y basado en eso, venimos y echamos a perder todo lo demás que tiene importancia. Imagina, vamos a pensar, ¿qué es más importante? ¿El cerebro? ¿Será la parte más importante del cuerpo? Si nosotros tenemos una parte más importante, debemos tener una parte menos importante, bajo este contexto, ¿no? Ok, ahora vamos a deshacernos de una parte de este cuerpo. Realmente no podemos hacer eso. Dejaría de ser un cuerpo completo. Y es la parte que viene a confundir esto por la cultura, la manera de expresarnos. Entonces, la iglesia es un solo cuerpo. Unos hacen una función, otros hacen otra función, pero
Lo importante aquí, que la función que te tocó hacer como miembro de esta iglesia la tienes que hacer bien. Eso es lo importante. No tiene que ver que qué parte estás desarrollando. Por ejemplo, si yo soy el pastor, soy la parte más importante. No es así. Si yo soy el miembro más nuevo, soy el miembro menos importante. No es así. Todos tienen la misma importancia. A esto se le llama equidad. Imagina, la palabra igualdad tiene que ver con que a todos se les da igual, ¿no? La palabra equidad es en relación a la necesidad que cada quien tiene. Ajá, entonces por eso fue que la Biblia dice, o sea, sí dice, yo no sé si fue Pablo quien lo dijo, que Dios repartió dones. Lo dice Pablo. Y que a cada quien le dio, por ejemplo, no a todo el mundo le dio el don de liderazgo, sino que a uno le dio el don de lengua, a otro maestro, a esto, o sea, diferentes dones repartió. El mismo Pablo lo especifica, porque los pleitos que siempre han tenido, ¿recuerda la lección anterior cuando decían que todos querían estar en su reino y aún la mamá de sí, los hijos de Zebedeo, ¿no? Sí. Que se entre que se sienten contigo, porque se consideraba que era lo más importante. Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene importancia para todos. ¿Qué estamos buscando nosotros los cristianos? ¿Qué hemos perdido nosotros? Con Adán, ¿qué fue lo que perdimos? Nosotros perdimos la vida. Sí. Nosotros ganamos la muerte. Al final el propósito es ese, conseguir la vida eterna. ¿Sabes qué me llega a mí a la mente? Cuando estamos hablando de que cada quien, o sea, el Espíritu repartió dones y cada quien desempeña un papel importante, no importa que sea pastor, que sea el que limpie la iglesia, todo el mundo tiene una función y esa función es importante y necesaria. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Una historia que una vez leí en una granja. En esta granja se le viene el ratón preocupado y le dice a los demás animales, le dice a la vaca, ay, tú no sabes que trajeron una ratonera. Dice, pues yo no veo cómo esta ratonera me puede afectar a mí. Preocúpate tú. Fue donde la gallina y le dijo, mira que trajeron una ratonera. Y eso me tiene... El problema es tuyo, el problema no es mío. Y así fue donde uno por uno de los animales dándole, tú sabes, la preocupación que él tenía, la ratonera que habían comprado y habían traído a la casa. Bueno, esa noche llegó y la señora se levantó. Y cuando se levantó, llegó y vino y sintió que algo la picó, o sea, la mordió. En esto fue una serpiente. La mujer estaba así, tú sabes, toda enferma y la llevaron al hospital y todo eso. Vinieron la familia allí, pero tú sabes que lo más importante en los campos, cuando alguien se enferma y le da fiebre y tú no sabes de qué, es hacerle una sopa de pollo, ¿no? Mataron el pollo, mataron al pollo para de esto la sopa. Más tarde la mujer llegó a morir. Cuando ella murió, tuvieron que matar la vaca. Porque, tú sabes, había mucha gente ahí en el velorio, toda la familia había venido y tuvieron que matar la vaca. En esto, y todo empezó por una ratonera. Por una ratonera que cuando la serpiente entró a la casa, la ratonera le llegó y le aprisionó así la cola. En esos momentos la mujer estaba pasando y o sea, estaba amenazada la serpiente al verse allí semi atrapada, estaba, o sea, tratando de liberarse y mordió a la mujer. Y fíjate todo el mundo cómo fue de esto afectado. Lo mismo sucede. Lo mismo pasa en una iglesia. Es como nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a hacerlo mucho más entendible, más sencillito. Usted se quitaría, por ejemplo, ¿tú te quitarías la parte de tu cuerpo? ¿Qué parte de tu cuerpo tú te quitarías porque te estorba? Ninguna. Ninguna, todas son necesarias. Por ejemplo, aún los dedos del pie, que aparentemente, imagina que son los que sirven para el equilibrio.
Tanto el dedo grueso, hasta el dedo más pequeño son los que ayudan al equilibrio. Lastimosamente nosotros no vemos esa función. ¿Sabes cuándo nosotros nos damos cuenta que tiene esa función? Cuando ya no lo tenemos. O cuando nos lo hemos dañado. Yo recuerdo de pequeño, yo me tropezaba mucho. Yo nací en el campo. Y era el dedo pequeño normalmente del pie el que se me dañaba. Pero yo cojeaba. Así sucede en la iglesia. Cuando nosotros decidimos descuidar al miembro más nuevo o al miembro menos importante, nosotros le estamos haciendo daño a ese cuerpo. Le estamos haciendo daño a la estructura general del cuerpo. Y Pablo lo explica muy bien hablando en relación a la iglesia, como un solo cuerpo. Y Ernesto, uno de los problemas que nosotros vemos en la iglesia como un cuerpo, tú sabes, es cómo nos dañamos los unos a los otros. Y tú sabes que en el cuerpo humano, cuando esto sucede, esto puede traer la muerte al cuerpo. Por ejemplo, mira, en medicina hay un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se autoataca. Un ejemplo de esto está en las enfermedades llamadas lupus eritomatoso. Puede comenzar por la cara, por la piel, y esta comienza a descolorar esta parte, afecta los ojos, afecta el riñón. O sea, comienza esta enfermedad, el cuerpo a autoatacarse, comienza a atacar diferentes partes del cuerpo. Como dije, la piel, los riñones, a veces puede el paciente terminar inclusive en demencia porque ataca el cerebro. En la artritis reumatoidea tú ves la misma cosa, ataca los huesos, o sea, el cuerpo se autoataca. La diabetes ataca sus propias células del páncreas. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros vemos en el cuerpo de Dios, en la iglesia como un cuerpo, cuando los miembros se atacan uno al otro. Así como en las enfermedades autoinmunes puede terminar una diabetes en muerte, o un lupus eritomatoso puede terminar en muerte, este autoataque entre los miembros entre sí puede también traer la muerte espiritual de esa iglesia. Porque en esto las profecías dicen de que la iglesia será diezmada. Entonces, algo en lo que nosotros tenemos que trabajar como cuerpo, de acabar con este autoataque entre nosotros mismos, porque podemos ser rechazados, como dice la profecía, que iglesias enteras con todo y pastores se perderían. Y esto es algo triste. Y es importante de que la unidad se mantenga, porque eso tiene que ver con la comisión, la gran comisión que nosotros tenemos. Y es por eso, Ernesto, que Satanás está decidido en plantar discordia, odio, tú sabes, un montón de conflictos entre la iglesia, porque él sabe que si los miembros se autoatacan entre sí, se lastiman entre sí, la iglesia se va a destruir. Y tú sabes que sí se puede hacer algo para parar ese ataque. Con la armadura. La armadura de Dios. Y fíjate que esta parte de la armadura, ¿cuál parte de la armadura es la más importante? A ver. Todas son importantes. Sí, porque todas son importantes. No, yo te estaba chequeando a ver cuál te iba a decir. No, porque es que ese es el problema al que llegamos. Por ejemplo, como todo un cuerpo, el de la armadura te tienes que proteger de todas las partes de tu cuerpo. Del enemigo. Como lo que yo decía hace poco hacía la alusión de que tú te golpeas una parte de tu cuerpo y esa parte te hace afectar todo tu funcionamiento, ¿no? Lo mismo pasa, si tú no te proteges una parte de tu cuerpo en una batalla, esa parte va a provocar que tú pierdas la vida. Y por eso es muy importante. Pareciera que algunas de las funciones son determinantes, pero no quiere decir que ellas funcionan por sí mismas. Y Ernesto, muchas personas en estos tiempos postmodernos, como se le llaman,
se burlan de aquellos que creemos en la existencia de Satanás. Pero, señor, ustedes tienen que ver esa serie, ellos están modificando nuestro ADN, porque, señores, esta lucha es real, es real. Ustedes tienen que ver esa serie. Esta lucha es real. Y por eso, cuando la Biblia nos aconseja que nosotros tenemos que usar la armadura de Dios, o sea, tú sabes, en esta batalla, en este conflicto entre el bien y el mal, es porque de verdad la necesitamos. Porque como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta lucha, Ernesto, es real. Y estas seres están organizados. O sea, Pablo lo está diciendo aquí. Están organizados. Entonces, si nosotros utilizamos esa armadura, sigue diciendo él, es la única forma que nosotros vamos a poder resistir el día malo y vamos a poder permanecer firmes. Pero ¿qué te parece si nosotros, como tú decías que cada parte es importante, ¿qué te parece si nosotros le damos un repasito bien rápido a estas armaduras? Claro que sí, muy importante, porque para muchos están preguntando, hay que entender la alusión que hizo Pablo. Pablo, lo que se conocía en ese tiempo eran los soldados romanos. Y era muy fácil para las personas de su tiempo entender todo este contexto. Para nosotros aplicarlo de la misma manera que Pablo lo aplicó, tendríamos que poner la figura de un soldado romano y de la manera que estaba vestido para poder distinguirlo. Así que lo más fácil para nosotros de entenderlo va a ser que recalquemos qué cosas debemos de tener como cristianos. Y esas nos van a identificar como cristianos verdaderos. Sí, porque las armaduras que utilizaba el soldado romano era para protegerse contra los dardos del enemigo, o sea, de que no salieran lastimados. Se protegían diferentes partes del cuerpo. Igual forma, estas armas que Pablo aconseja utilizar en esta guerra espiritual es para nosotros protegernos de los dardos de nuestro enemigo, que son las fuerzas del mal, que es Satanás. Así que vamos a repasarlas rapiditamente. Una de ellas es la verdad. Y Ernesto, yo creo que si nosotros siempre tenemos por delante la verdad, eso nos va a evitar de caer en muchísimos errores y evitar muchísimos peligros y contratiempos. El otro es la justicia. Debemos de ser justos. La palabra justicia tiene que ver con correspondiente a cada quien, ¿no? Es algo muy, muy sencillo, pero qué difícil de llevar justicia, de ser justo. Casi siempre estamos siendo egoístas. De hecho, cuando tú eres egoísta, tú no eres justo. Porque la justicia tiene que ver con que repartas correspondiente. Debemos de ser justos nosotros. Entonces, la otra arma que la aconseja es el evangelio de la paz. Ernesto, y esto es importante porque muchas veces el evangelio que muchos utilizamos no es el de la paz. Es el de la guerra. Es el de la guerra. Alguien dijo por ahí de que nosotros éramos cristianos y muchas veces en la iglesia parecíamos santos, pero vivíamos como diablos. El otro es el escudo de la fe. Y vemos que Jesús utilizó mucho este escudo. Y a mí me llama mucho la atención la forma en que el apóstol Pablo, en el versículo 16 de Efesios 6, lo usa. Él dice, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y yo creo que es así. Lo he podido ver en mi vida, Ernesto, porque cuando yo tengo fe y el enemigo planta dudas en mi cabeza, o sea, yo puedo contrarrestar esas dudas del enemigo utilizando un escrito exacto. No, yo confío en Dios. No, porque quien me ha prometido esto es fiel y justo. Entonces, la única forma que nosotros vamos a contrarrestar o apagar esos dardos del enemigo, o sea, de duda, de desconfianza que Satanás pone en nuestra mente es con el escudo de la fe. Y el otro es
el de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos utilizar la salvación como un arma en esta lucha espiritual? Pues recuerda de que la salvación, ¿de qué nos queremos salvar nosotros? De la muerte. Exacto. Esa es la salvación. La salvación es la vida eterna. La salvación tiene que ver con vida. Entonces, el confiar en Cristo, en poner las cosas en Él, es porque estamos confiando que nosotros vamos a ser salvos. Y es tener esa certeza. Y una otra aquí que él menciona es la palabra de Dios, otra arma. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene toda la información y Cristo la utilizó muy bien. Jesucristo venció a Satanás con la palabra de Dios. Fíjate que es curioso, que no es el tema, pero así como paréntesis, la manera que de Dios se defendió debería ser la manera que nosotros nos defendemos. Con un escrito está. Satanás utilizó la misma palabra de Dios para atacarlo, pero él utilizó la espada de la palabra de Dios para defenderse. Ernesto, si, por ejemplo, yo te dijera, ¿qué fue lo más importante para ti en la lección de esta semana que tú nos dirías y compartirías con toda nuestra audiencia? Lo más importante de esta lección es la victoria sobre el último enemigo. Esa es la parte más importante de toda esta lección. Y parecería de que no tiene conexión con las demás lecciones que hemos tenido, porque hemos venido hablando del cuerpo, hemos venido hablando, por ejemplo, vieron tres días que prácticamente hablaba del mismo cuerpo, la defensa, de cómo funciona un cuerpo, de qué funciones hace un cuerpo, qué importancia tiene un cuerpo. Pero si nosotros nos vamos al inicio de este gran conflicto, ¿qué fue lo que se perdió? La vida. La vida. Perdimos la vida. Entonces, ¿quién es el último enemigo? El último enemigo a vencer es la muerte. ¿Y dónde está muerte de tu aguijón? ¿O dónde está sepulcro? No, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Jesús venció la muerte y eso es lo maravilloso que nosotros tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es el poder de la resurrección? Es el poder sobre la muerte. Cristo murió y todos nosotros morimos con el pecado. Nosotros, Adán pecó, murió. Nosotros heredamos esa muerte. Pero Cristo vino, murió, pero venció a la muerte. El gran conflicto tiene que ver con la victoria sobre la muerte. Y si nosotros vencemos la muerte, ¿de qué manera? Con Cristo Jesús. Exacto. Cuando nosotros dejamos que Cristo Jesús esté en nosotros, vencemos la muerte cuando creemos en Él. Y en ese caso, ¿qué ganamos nosotros? La vida. La vida eterna. Yo creo que la forma más impactante en que el escritor de la lección cerró esta semana el estudio fue con esto de la resurrección de los muertos, porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Oye, a mí me gusta la forma en que Pablo juega con las palabras, porque parece ser aquí como que él está diciendo que Cristo no resucitó. Él sigue diciendo en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Entonces aquí prácticamente Pablo se está diciendo
de que pues si nosotros esperamos en Cristo, pues no hay esperanza. Pero lo importante es lo que viene después, cuando él afirma en el versículo siguiente de que Cristo sí resucitó y que él sí obtuvo la resurrección de los muertos. Fíjate que si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué tendría de diferente? Prácticamente no habría ninguna diferencia. Y podríamos decir, por ejemplo, en ese caso nosotros tendríamos que estar esperando todavía al Mesías, porque lo más importante de todo lo que Cristo vino y enfatizó es que Él resucitó. Es lo que hizo la diferencia. Y Él haber resucitado, Él nos confirmó de que Él era el enviado. Si Cristo no hubiese resucitado, Adán no hubiese sido restituido. El mundo seguiría en pertenencia de Satanás. Si Cristo no hubiese resucitado, Dios mintió en el momento que le hizo las promesas a Adán y a Eva cuando les dijo de que enviaría un Mesías y que les enviaría para restituirlos, para volverlos a su reino. Si Cristo no resucitó, hay que seguir esperando. Pero qué dichosos de nosotros, que como mencioné en el principio de la lección, en relación a qué culpa tenemos nosotros de que Adán haya pecado y paguemos las consecuencias, qué gracia tenemos nosotros para que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Así es que nosotros somos maravillosos porque tenemos todo el cuadro completo. Tenemos todo el cuadro completo. Tenemos la información de cuando Adán pecó, todo el proceso que pasó, y tenemos la información de la victoria que hubo por parte de Jesús Cristo hacia la muerte. ¿Qué más nosotros necesitamos para entender la importancia de este gran conflicto, la decisión que nosotros debemos de tomar? Yo creo que podemos decir ahora, junto con el apóstol Pablo, que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. En esa victoria que por medio de Jesús, nosotros también heredamos. Qué bueno. Así es que gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer. Le esperamos la próxima semana con la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.